Eliseo Talancha Crespo, destacado abogado, destacado historiador, huacarino, orgullo andino, orgullo huanuqueño, que está manejando el libro de Huánuco a Junín y Ayacucho, el paso de Bolívar y el ejército patriota a la independencia del Perú y América. Este aporte literario que hace el doctor Eliseo Talancha Crespo es una recopilación donde se pondrá en evidencia que, por ejemplo, Caina fue el cuartel general, sí, del ejército patriota que caminaba por estos lares rumbo a la independencia de nuestro Perú. Bolívar y su ejército hicieron su cuartel en Caina, y lo dice la historia. Y él, en este libro, de Huánuco a Junín y Ayacucho, va a demostrar con un mapa histórico, ¿no? Histórico, hecho con la pluma, el puño y pluma del propio Bolívar, cómo era que se desplazaban y en qué lugar descansaban, ¿no? En fin, el historiador es el maestro, el doctor Eliseo Talancha Crespo, y en breve conversaremos con él sobre este importante aporte a la historia, a la cultura literaria que hace una vez más el doctor Eliseo Talancha Crespo, que estará aquí el día lunes. El día lunes visitará a la Municipalidad Provincial de Ambo, va a conversar con el alcalde para ver, entre otros asuntos, también este tema de este libro de Huánuco a Junín y Ayacucho, el paso de Bolívar y el ejército patriota a la independencia del Perú y América. En breve vamos a conversar con él sobre este tema, estimados amigos. También estaremos hablando sobre la movilización de los alcaldes de centros poblados que reclaman presupuesto. Asimismo, en Tingo María, sujeto es detenido por alquilar habitaciones a menores para emborracharse. Sí, para emborracharse. Rescatan a menor de 17 años de un local nocturno en Cerro de Pasco, y Teófilo Loarte defiende instalación de volardos como prueba para educar a la población. Antonio Jara dice: voy con la mejor disposición a la reunión con el gobernador regional Antonio Pulgar. Y Tingo María se prepara para recibir 10,000 turistas. Yo creo que es poco, ¿no?, en la fiesta de San Juan 2024. Mientras tanto, Huánuco se estremece. Cifras escalofriantes de fallecidos en simulacro de terremoto. En un simulacro de sismo de magnitud 8,5, las autoridades proyectaron un escenario catastrófico con miles de damnificados y fallecidos. La Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres destacó la falta de cultura de prevención en algunas de las instituciones, mientras que los escolares demostraron una mayor predisposición para defender, aprender y responder ante una emergencia. Sí, ante una emergencia. Los inspectores técnicos evaluaron los establecimientos participantes y se tomaron acciones contra aquellas instituciones que no participaron. Bueno, estimados amigos, y en el panorama local, estaremos, estimados amigos, abordando un tema que de verdad nos preocupa. En estos 3 últimos días, nosotros hemos estado en la red, en el centro de salud, para ser exactos, en nuestra posta médica,
He estado acompañando a mi esposa en su colocación de su vía, ¿no? De una dolencia que estaba padeciendo. Y, estimados amigos, he podido ver con mucha tristeza escolares que han llegado hasta 6 antes de ayer y ayer 2, con alto grado de intoxicación producto de consumo de droga, con uniforme, o sea, saliendo nomás del colegio, se drogan y se intoxican. Voy a hablar de ello porque este es un tema bastante delicado, amigos de la sintonía. Tengo que tener, amigos, todo ello, bien definido. ¿Mm? Las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana, 14 minutos, vamos a ponernos en contacto de inmediato con el doctor Eliseo Talancha Crespo, destacado abogado, destacado historiador, huacarino, ambino, orgullo guanuqueño, el doctor Eliseo Talancha Crespo, que como lo dije al inicio, está preparando un nuevo aporte literario titulado De Huánuco a Junín y Ayacucho, el paso de Bolívar y el ejército patriota a la independencia del Perú y América, donde se puede mostrar y se mostrará una joya, un manuscrito de Sucre, dibujando los puentes de Huácar y Ambo como posiciones para un posible cuartel general y un posible encuentro con los realistas que merodeaban desde Cerro de Pasco por toda esta zona allá por el año 1824. Destacado e ilustre doctor Eliseo Talancha Crespo, hijo predilecto de Huixca, de Huácar, de Ambo y del Perú. ¿Cómo está usted? Buenos días, qué gusto saludarlo la mañana de hoy. Bienvenido a Radio La Poderosa, el pueblo de Ambo lo escucha. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Luchito, un fraternal saludo a todos mis hermanos, a mis paisanos, amigos, familiares, en nuestra bella, generosa y libertaria tierra de Ambo, ahí enclavado en la región central del país. Y ciertamente estamos ante la inminente publicación de nuestro nuevo libro de Huánuco a Junín y Ayacucho, a propósito de que este año se conmemoran los 200 años de estas dos históricas jornadas que han consolidado, ¿no?, la independencia del Perú, pero también la independencia de América. Ya existe todo un despliegue, sobre todo en el gobierno regional de Junín, para conmemorar estas efemérides, y en ese contexto es que nosotros lo que pretendemos es visibilizar, poner ante los ojos de la comunidad el aporte, la contribución de los pueblos y de los hombres de Huánuco, ¿no? Particularmente los de Ambo, los de Huácar, en esta etapa final que ha sido el largo proceso de la independencia, que ha surgido pues desde tiempos aurorales, pasando por la revolución de Arcopunco. Entonces va a encontrar su momento culminante en la batalla de Ayacucho, aquel 9 de diciembre de 1824, teniendo como antecedente la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, pero para comprender el histórico triunfo en estas dos batallas es necesario comprender cuál fue el aporte de los pueblos que han sido atravesados por el ejército de Bolívar y las tropas libertarias. Precisamente ahí quería llegar, doctor Eliseo, porque usted me comentaba de que Ambo forma parte de esta historia, Caina en especial, Huácar también, inclusive en Caina
se pretendía o sirvió de repente algunos espacios libres como una idea de cuartel para el Libertador en su paso por la Sierra Guanuqueña rumbo a nuestra independencia, doctor Eliseo. Sí, efectivamente, ¿no? Como bien sabemos, en el Valle del Mantaro se encontraba asentado el principal fuerte realista al mando de José Canterac. Dentro de de todo el territorio que dominaban los españoles, básicamente en el corazón, en el centro del Perú, estaba Canterac en el Valle del Mantaro, asentado en Jauja. Y entonces Bolívar, al llegar al Perú, ¿no?, en 1823, 1 de septiembre, juntamente con su hombre de confianza, su lugarteniente José Antonio de Sucre, planifican cómo así es que hay que darle el encuentro a los realistas. Y entonces ahí se establecen las rutas de la libertad. Podría ser uno por la zona de Huaraz, Huánuco, o la otra podría ser por el centro por Lima. Y entonces, en una junta, ¿no?, se decidió que el encuentro hacia los realistas tendría que ser por el lado de Huamachuco, por el lado de Huaraz, por el lado de Huallanca, de 2 de Mayo, ¿no?, de La Unión, Lauricocha, Baños, Yanahuanca, Huácar, Ambo, Huánuco, luego nuevamente Ambo, Guariaca, y por las dos quebradas que tiene de este Ambo, la quebrada de Guariaca o la quebrada de Yanahuanca, es que han pasado las tropas libertarias para concentrarse el 1 de agosto de 1824 en Rancas, y partir de Rancas al encuentro de los realistas, que fue el 6 de agosto de 1824, desatándose la batalla de Junín. Entonces, aquí hay una ruta libertaria en la que se ha visto atravesado y recorrido, ¿no?, por las tropas patriotas, por los batallones. Entonces teníamos pues el batallón Bogotá, el batallón Rifles, el batallón Vencedor, ¿no?, la división peruana al mando de la Mar, y los soldados, ¿no?, de Huánuco, la caballería de Huánuco, los húsares de Huánuco, los hombres, ¿no?, de Huánuco. Y ahí nosotros ponemos en relieve la participación de un comandante huacarino, Mariano Fano. Mariano Fano fue el encargado de tener todo el control militar de la quebrada de Huallanca, de Huácar hasta Yanahuanca. En ambos se tenía a Valentín Bravo. Entonces ellos se han encargado de organizar las guerrillas para poder asistir como auxiliares a las tropas oficiales regulares, con lo que es la provisión de los víveres, con la provisión de los recursos, el traslado el arreo de los ganados, ¿no?, que ha tenido que servir para el sostenimiento, ¿no? Y en esa medida, pues, Huácar, Ambo han sido posiciones estratégicas que han sido recorridos por Bolívar, por Sucres, viendo, ¿no?, de qué manera podían servir para el sostenimiento de la caballería, ¿no?, para el sostenimiento de la tropa. Entonces, este año se celebran los 200 años de Junín, pero Junín no fue pues obra de la magia, sino que Junín fue resultado de todo un proceso, ¿no?, en la que para llegar ahí, ¿no?, se ha tenido que contar con toda una logística, y esa logística ha sido proporcionada por los pueblos de Huánuco, ¿no?, por los pueblos de Huácar, por el pueblo de Ambo. Y en esta conmemoración lo que pretendemos hacer es eso, es visibilizar. Si bien es cierto que ante los ojos de la historia oficial esto no aparece registrado, pero es nuestra responsabilidad evidenciarlo, visibilizarlo, para que se entienda, para que se comprenda que estas dos decisivas batallas
Junín y Ayacucho ha sido todo un proceso en la que ha habido participación, presencia y el aporte de hombres y pueblos de nuestro Huánuco querido. Ahora, usted tiene en su poder un manuscrito donde está dibujado del puño y letra del mismo Sucre, el paso por Ambo, el paso por Huácar, ¿no? Y que lo describe como posiciones claves para un cuartel general y un posible encuentro con los realistas en su paso por Cerro de Pasco, o cuando merodeaban por Cerro de Pasco, allá por el año 1824, doctor Eliseo. Sí, efectivamente, esto es en realidad una joya que nosotros tenemos que visibilizarlo. Corría enero de 1824 y por primera vez Sucre es enviado por Bolívar para estudiar, para planificar cuál va a ser el trayecto, cuál va a ser la ruta, cuáles pueden ser las posibles posiciones, dónde se tiene que acantonar, ¿no?, el ejército. Y entonces Sucre, mediante una carta, informa a Bolívar de cómo es el valle de Huánuco, empezando de Ambo hasta Huánuco, ¿no? Cuáles son las distancias que hay entre Huánuco, entre Huácar, entre Cerro de Pasco, cuáles son las provisiones, si es que existen o no existen las condiciones, ¿no?, geográficas, y sobre todo las posiciones. Y en este documento, que es vital para comprender cómo es que geográficamente nuestros puntos, nuestros pasos, nuestros pueblos han sido considerados dentro de las estrategias militares. Entonces ahí encontramos en ese documento de enero de 1824 en la que Sucre recorre personalmente Huácar y Ambo y levanta, ¿no?, como un ingeniero militar, un croquis, un mapa, y en ese mapa él establece dónde está ubicado el puente de Ambo sobre el río Chaupiguaranga, dónde está ubicado el otro puente sobre el río Huánuco, que hoy conocemos con un nombre Guayaga o Guariaca, y dónde estaba ubicado el puente Huácar. Estamos hablando de puentes que eran de madera. Y entonces Sucre lo que le dice a Bolívar es que estos posiblemente podían servir como lugares estratégicos, como un fortín, pero también dentro de su razonamiento encontraba que es posible que los enemigos podían volar el puente y podían pasar, o en este caso también describe la posibilidad que como estaban en enero se podía vadear, dicen ellos, se podía pasar a la otra banda, hacia el otro lado. Entonces todo esto revela que ha habido un trabajo de planificación, de táctica, de estrategia, ¿no?, dentro de las operaciones militares, y nuestros pueblos no han estado ajenos a este proceso. Por eso mismo yo trato de visibilizar, de mostrar, ¿no?, cómo es que los jefes de las tropas, llámese Sucre, llámese Sánchez Carrión, O'Connor, Miller, han tenido en cuenta las posiciones, las ubicaciones que han tenido los pueblos de Huánuco, desde Huallanca, ¿no?, desde La Unión, 2 de Mayo, Baños, Jesús, Lauricocha, utilizando el camino Inca para llegar hacia Guarautambo, hacia Yanahuanca, y descender para Caina, para bajar hacia la quebrada de Chaupiguaranga y llegar a Huácar, pasar hacia Ambo. Entonces ha sido todo un estudio, toda una planificación, ¿no?, que nosotros lo vemos con bastante admiración, porque los pueblos han aportado con lo que tenían, con víveres, Huácar con sus tierras, con el arriendo de las tierras, San Rafael con la harina, con el trigo para el pan, para las galletas, ¿no?, y con todo lo que podían, y los hombres que se han ido enrolando, ¿no?, a estos ejércitos, a esos batallones, a estas divisiones. Entonces
ahí encontramos pues que han sido pueblos claves, ¿no? Caina, por ejemplo. Caina ha sido un cuartel general desde el cual Sucre dirigía el desplazamiento, ¿no? de las tropas para darse el encuentro en Rancas y estar a puertas de la decisiva e histórica batalla de Junín, aquel 6 de agosto de 1824. Ujú. Doctor, esto sustenta aún más lo que los huacarinos también mencionan, de que cerca a la Plaza de Armas existe una casa donde pernoctó el Libertador, que le tendría que dar mayor realce, mayor importancia para poder también usar como una carnada para el turismo en nuestra localidad de Ambo y Huácar. Totalmente de acuerdo, Lucho, totalmente de acuerdo. Ya es responsabilidad. Los intelectuales, los académicos, tenemos la responsabilidad de poder suministrar los insumos, la información histórica, pero son ya a los decisores, a los operadores de la administración, de la gestión pública, tomar cartas en el asunto. Entonces aquí estamos hablando de una ruta libertaria, de una ruta de la libertad. Ujú. Ya quisiéramos otros gobiernos como lo hacen, ¿no? De poder describir, de poder señalizar y de poder restaurar, ¿no? Aquellos vestigios de lo que ha sido, pues, este capítulo final, decisivo, ¿no? De nuestra vida republicana. Entonces, es evidente, es innegable que las tropas patriotas al mando de Sucre han estado en Huácar. O sea, eso está evidenciado ahí con este croquis, con este plano levantado por Sucre. Y entonces lo que hay que hacer es que este dato histórico, esta información histórica, hay que recuperarla para poder transformarla en lo que podría ser una ruta de la libertad. Huácar fue parte, ¿no? de este itinerario, ¿no? en camino hacia lo que fue Junín y Ayacucho. Ujú. Entonces hay que visibilizarlo, hay que restaurar esa casa, hay que hacer que la gente se apropie de que también ha sido partícipe de este histórico proceso final de la independencia y reflexionar esto, que es lo más importante, Luz. Y gracias por el espacio. Reflexionar para generar ciudadanía, para pensar que hace 200 años nuestros ancestros, nuestros antepasados, han contribuido en estas dos gestas, ¿no? En estas dos históricas batallas. El asunto ahora es repensar qué hacemos nosotros, trasladándonos a los tiempos actuales, ¿no? ¿Cuál es nuestra otra batalla? La batalla contra el analfabetismo, contra la pobreza, contra la corrupción, y de qué manera a 200 otros años más nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos recordarán para saber qué hicimos por las otras independencias. La independencia política ya está dada, consolidada con estas dos batallas. El asunto ahora es cómo resolvemos nuestras otras independencias, sobre todo nuestra independencia económica. Para esto sirve la historia, no solamente para regresar al pasado, sino también para utilizarlo y repensar y construir identidad, construir ciudadanía. Y en esa medida yo hago un llamado al señor alcalde de mi distrito, Huácar, a mi amigo, a mi compañero de carpeta, Clever Mori, a que a lo mejor pudieran poner en agenda, ¿no?, lo que es la fijación de la ruta a la libertad, ¿no?, y la restauración de esa casa en la que ha reposado, pernoctado, se ha alojado Simón Bolívar, que dicho sea de paso, está asociado, ¿no?, a nuestra memoria histórica, a nuestra tradición, porque aparentemente Bolívar sería el que nos habría bautizado con ese apelativo de brujos que tenemos los huacarinos. Ujú. Y de Huácar a 40 minutos está Angasmarca, y usted debe saber mejor que yo, doctor Eliseo, que en Angasmarca se guarda valioso material histórico, bélico, armas, espadas, sables, contenidos históricos que guardan relación con la gesta de la independencia, pero que no le estamos dando el valor necesario
Ahí en Angasmarca podría hacerse un museo libertario, porque hay material, doctor Eliseo, muchísimo material relacionado a nuestra gesta libertaria, y como dice usted, hacer una ruta libertaria Ambo-Huácar-Angasmarca sería también interesante para promover la historia, que siga viva, y también el turismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lucho. Yo voy a hacer un esfuerzo. Esta semana debo de estar en Huánuco, y ojalá que podamos coincidir y visitar de repente a las autoridades del centro poblado menor de Angasmarca, futuro distrito de Huácar, ¿no? Ya tiene, creo, las condiciones, y ahí están los insumos. Lo que falta es revalorarlos, visibilizarlos, empoderarnos y mostrarlos ante los ojos del mundo, sobre todo en este bicentenario. Este año de 1800, del 2014, del 2024, se cumplen los 200 años. Nosotros ya no seremos testigos, Lucho, de lo que va a ser el tricentenario. Ya no vamos a ser testigos. Somos aves de paso, que mañana o pasado viajamos a la mansión del Señor. Pero la historia a nosotros nos ha reservado este momento histórico de ser testigos del bicentenario de nuestra independencia, del bicentenario de estas dos decisivas batallas. Entonces, podemos tener la oportunidad de cuando menos promover, de sugerir, de poder proponer de que ahí pudiera establecerse, como se tiene, por ejemplo, en las pampas de la quinoa, ¿no? Como se tiene en las pampas de Junín, los museos de sitio. Entonces, eso, aparte de forjar, de poder crear conciencia ciudadana, identidad local, ¿no? El espíritu patriótico, también va a servir como un recurso, como un atractivo turístico que en alguna medida va a impactar en la calidad de vida, en el desarrollo económico de nuestros pueblos, ¿no? Entonces todo es cuestión de proponernos, y hay que entender que la historia no solamente es el pasado, la historia también sirve para entender y comprender el presente y visionar el futuro, ¿no? Y esa es la responsabilidad que nosotros hemos asumido, ¿no? El deber cívico de poder hacer que la historia sea una herramienta de cohesión social. ¿Qué falta, doctor, para que la obra de Huánuco a Junín y Ayacucho, el paso de Bolívar y el ejército patriota por la independencia del Perú y América, ya esté en manos de mucha gente? Bueno, lo que tenemos los académicos, los intelectuales en el país, ¿no? El respaldo, el apoyo económico para poder cristalizar su publicación y su circulación y llegue a los lectores. Este ha sido todo un trabajo paciente de investigación de mucho tiempo en repositorios, en diversas fuentes. Entenderás que nos hemos sumergido al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, a las memorias, a las cartas, a los partes, a los informes oficiales. Entonces, ha habido todo un despliegue de un trabajo, y hace unos días que hemos terminado de redactar esto, más o menos durante 4 meses, en que nos hemos puesto a contextualizar, ¿no?, el aporte y la presencia de Huánuco en estas dos decisivas batallas. Entonces ahora lo que falta, ¿no?, ya está pasando la corrección de estilo, ahora es la publicación, y entonces lo que requerimos pues es el aporte, el apoyo, ¿no?, el respaldo institucional, y una vez más a un cordial, ferviente llamado al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Ambo, a los alcaldes de las municipalidades distritales, ¿no? Ojalá que pudiésemos encontrar el apoyo para cristalizar y ver a luz este trabajo y mostrarlo en Junín y Ayacucho, para decirles, señores, ustedes celebran esta batalla a lo grande porque tienen presupuesto, ¿no?, a través de sus proyectos bicentenarios. Junín y Ayacucho son los gobiernos regionales que tienen grandes sumas de dinero para financiar sus celebraciones, pero también nosotros
no podemos hacernos presente y decir, este ha sido el aporte de Ambo, este ha sido el aporte de Huácar para lograr, ¿no?, estas victoriosas jornadas de Junín y Ayacucho. Entonces, vamos a estar coordinando con las autoridades locales, vamos a tratar de articular, y yo comprometo también tu apoyo, Lucho, sé que contamos con tu respaldo, para que esta obra se cristalice y sea un testimonio viviente de que nuestros antepasados también han tenido una participación activa en estas dos históricas batallas que han consolidado y sellado la independencia no solo del Perú, sino también de América. El ingeniero Antonio Ochoa, alcalde de Caina, está escuchando el programa en este momento y nos ha enviado un mensaje, nos dice, interesante, muy buen aporte. Seguramente por interno coordinaré con él, doctor Eliseo, para invitarlo a que también esté presente cuando usted visite la ciudad de Ambo. No le quito más tiempo, sé que más minutos más adelante usted ya entrará a sus labores académicas. Un abrazo a la distancia, doctor, y lo esperamos como siempre. Un fuerte abrazo, Luchito, un renovado saludo a nuestra bella, generosa y libertaria tierra de Ambo, y siempre será un gusto estar ahí conectado, ¿no?, a través de Radio La Poderosa y todos tus gentiles oyentes. Muy buenos días. Buenos días, doctor Eliseo, y muchísimas gracias por estar en contacto con Radio La Poderosa. Este es un aporte más a la cultura, a la historia, que hace este destacado hijo ambino, huacarino. Él es natural de Huixca, hijo de Eliseo Talancha, músico, el saxo de oro, conocido en la ciudad de Huánuco, un destacado músico. Viene desde Huixca, la sucursal del cielo, como lo dice siempre el doctor Eliseo, ahora con este aporte, esta entrega literaria de Huánuco a Junín y Ayacucho, el paso de Bolívar y el ejército patriota a la independencia del Perú y América, un trabajo que ya está terminado, y el historiador señala y dice que luego de recorrer los Andes de la Sierra Huanuqueña los primeros días de julio de 1824, Bolívar llegó a nuestro primaveral distrito de Huácar, y como testimonio de su paso por alcanzar la independencia del Perú, en la esquina de la Plaza de Armas existe una casa que da fe de haber servido de alojamiento